Matemáticas 2020, en particular con la temática "Las matemáticas están en todas partes". Para dar la bienvenida, nos acompaña el maestro Carlos Alberto Cerrato Hernández, responsable del programa educativo de enseñanza de las matemáticas. Bueno, bienvenidos todos. Como me llamo Marcela, soy responsable del programa de matemáticas y pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por compartir con nosotros esta celebración de lo que es el Día Internacional de las Matemáticas. Solamente quisiera un poco contextualizar lo que es este evento. Ya desde hace algunos años se venía celebrando cada 14 de marzo lo que es el Día de Pi. Esto fue una celebración que se fue haciendo una tradición en diferentes países del mundo, entre todos los amantes de las matemáticas, pero no había una declaración oficial del día, simplemente se fue haciendo una tradición. A partir de este año ya estamos celebrando la primera edición de lo que es oficialmente el Día Internacional de las Matemáticas, avalada por la UNESCO y que ya fue declarado en noviembre del año pasado. Entonces, bueno, a partir de aquí, cada año se va a estar llevando a cabo este evento. En esta ocasión, el tema de este evento va a ser "Las matemáticas están en todas partes". ¿Y cuál es el propósito de este evento? Bueno, pues recalcar la importancia de las matemáticas en todos los ámbitos, en todos, digamos, las profesiones, en toda la vida cotidiana, para que pues sea reconocido y la importancia que tienen para mejorar pues todo lo que son los procesos, para optimizar recursos y en fin para lograr la sustentabilidad que se está buscando en estos días en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues les reitero la bienvenida y pues nos da mucho gusto tener aquí pues muy buenos ponentes. Es una convocatoria en la que participaron nuestros estudiantes y profesores. En este caso nos acompaña una profesora de la carrera de telemática. También nos acompañan dos estudiantes, uno de la carrera de matemáticas y uno de la carrera de biotecnología. Ellos vienen del interior de la República, entonces también se les agradece mucho ese esfuerzo, ¿verdad? Y por supuesto a la maestra Claudia Soto, que nos hizo el favor de venir a platicarnos un tema muy interesante sobre un instrumento prehispánico para cómo desarrollaban las matemáticas nuestros ancestros, no los antiguos mexicanos. Entonces también le agradecemos mucho esta buena disposición de estar aquí. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos. Gracias. A continuación realizaremos la presentación de nuestros ponentes para las sesiones del día de hoy. Son 4 presentaciones que tenemos. En tiempos hablando un poquito de la mecánica, serán de 10 minutos cada una de ellas. Me gustaría primeramente presentar a nuestros ponentes que nos acompañan, que den un fuerte aplauso. Como parte de la conferencia magistral, la profesora Claudia Soto Ortiz, docente en el Centro de En las participaciones de los estudiantes de matemáticas nos acompaña José Vergara Laguna, de Guanajuato. También dentro de las ponencias de los estudiantes nos acompaña Jesús Alberto Rodríguez Rosas, estudiante de tecnología de y en la ponencia docente también nos acompaña la profesora Miriam Barbuena Sánchez, profesora de telemática. A continuación, para dar la ponencia magistral, haré la presentación de la profesora Claudia Soto Ortiz, quien nos presenta la conferencia magistral Nepahualtzintli, didáctica de las matemáticas entre nuestros antiguos mexicanos. Como semblanza de la profesora Claudia Soto, tenemos que es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Contaduría. Ella trabajó para la compañía Merck Sharp & Young de México como gerente de tesorería y planeación financiera. Paralelamente, ella aprendió el uso y cosmovisión del calculador Nepahualtzintli, el cual es un instrumento de cálculo ancestral mexicano.
Fue tan impactante e importante el empleo de este calculador que desde hace más de 10 años se ha dedicado a la enseñanza del mismo. En el mismo año, 2012, fue nominada al Certamen Internacional de Ciencia en Acción en la categoría de Laboratorio de Matemáticas celebrado en Madrid, España. Desde entonces, ha dado pláticas, talleres, conferencias, así como cursos para docentes en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la UNAM, en el Instituto Tecnológico Nacional de México, en el Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en el Centro de Maestros Emilio Abreu, así como en diferentes escuelas. Para ella ha sido muy importante darlo a conocer, sobre todo en niños de primaria, y desde 2008 ha trabajado en la escuela primaria Efraín Huerta, donde ganó en 2011 el primer lugar a nivel nacional en el certamen de la Secretaría de Educación Pública, Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor. Actualmente es docente en el Centro Educativo Didáscalos y es gran impulsora de este método de enseñanza de las matemáticas. Brindamos un fuerte aplauso nuevamente a la profesora. Buenas tardes, vamos a hablar un poco del Nepohualtzintzi, nos vamos a ir un poco rapidito con la presentación para que ustedes conozcan a grosso modo de qué se trata este instrumento de cálculo ancestral. Entonces, mi ponencia se llama Nepohualtzintzi, didáctica de la matemática entre nuestros antiguos mexicanos. La que sigue, por favor. Dice, ¿qué es el Nepohualtzintzi? Es un instrumento de cálculo organizado en forma de matriz, en filas y columnas, que fue ampliamente utilizado en el México de nuestros ancestros. La que sigue, por favor. Dice, según la revista Materiales Didácticos para Matemáticas, el ábaco es una herramienta idónea en los procesos de iniciación al cálculo. Es uno de los recursos más antiguos utilizados en la didáctica de las matemáticas que permite manipular, visualizar los conceptos numéricos y comprender su estructura. La que sigue, por favor. Vamos a ver este calculador, la historia, un poquito acerca de la historia de él. Dice, la enseñanza del Nepohualtzintzi se realizaba ancestralmente en diferentes lugares de la República Mexicana. Tenemos 3 zonas básicas. La primera es la región olmeca, que abarca los estados de Veracruz, la parte sur de Veracruz, y Tabasco. La región maya, que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Y por último, la que sigue, por favor, la región mexica o azteca, que es la parte que nos toca a nosotros, que abarca Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo, además del territorio de Tlaxcala. Entonces, en toda esta zona de la República Mexicana era ampliamente utilizado el Nepohualtzintzi hasta la época de la invasión europea. La que sigue, por favor. Dice, había diversas especialidades que requerían la habilidad de cálculo matemático dentro de nuestros ancestros. ¿Qué especialidades eran esas? Dice, es el comercio, economía y administración, el control de almacén, pesos y medidas. Ahí vemos en la parte superior derecha una pintura del mercado de Tlatelolco que nos dice que había de todos los tipos de cosas que nos pudiéramos imaginar y que nos enseña la vastedad de los conocimientos y del dominio y la especialización que tenían nuestros abuelos en este tipo de cosas. La que sigue, por favor. Dice que también se utilizaba en el sistema agrícola, en la herbolaria, que aún hoy continúa siendo un parteaguas en muchos lugares del mundo. La herbolaria mexicana es muy particular. Nosotros todavía seguimos disfrutando de los beneficios de ese conocimiento que tuvieron nuestros ancestros, la medicina, las cuentas calendáricas, la gestión del agua de la cuenca lacustre, que estaba formada por 18 lagos, de los cuales 11 son perennes y los demás son de temporal. Esto nos da a entender el gran conocimiento que tenían nuestros ancestros con respecto a la matemática, la construcción y urbanización, entre otras. Nos dicen que la Ciudad de México representaba una cuadrícula casi perfecta.
Entonces nos damos cuenta que la planeación, la urbanización y todas estas ciencias se requiere una gran habilidad y un gran conocimiento matemático para poder llevarlas a cabo. La que sigue, por favor. Significado. La palabra Nepohualtzin está en lengua náhuatl y significa ne, nuestra, pohuali, cuenta, y el sufijo tzin significa venerable o relevante. Siendo el náhuatl, como es, un idioma muy florido, muy lleno de diminutivos, cuando nosotros repetimos al final de una palabra tzin, tzin, significa que es muy relevante, muy querido, muy importante. Entonces, eso es este calculador. Ahí tenemos una ilustración de uno de los contados libros que hay acerca de esto. La que sigue, por favor. El redescubrimiento de este instrumento de cálculo se lo debemos al ingeniero David Esparza Hidalgo. Él es el ingeniero David Esparza Hidalgo, una de las contadas fotos que hay. Él cuenta que él anduvo aproximadamente 20 años de zona arqueológica en zona arqueológica buscando, porque dice que le apasionaba la manera de contar de nuestros ancestros. Y entonces encontró nepos de piedras preciosas, nepos de esmeraldas, nepos de conchas, con las que nuestros abuelos contaban y hacían sus cálculos. La que sigue. Es un modelo matemático que está basado en la anatomía humana. Cuenta con 13 columnas, líneas o ejes verticales que representan las 13 articulaciones principales del ser humano. La semana maya de 13 días, los 13 meses de 20 días, los 13 niveles espirituales, las 13 danzas sagradas que sirven para el equilibrio del ser, entre otras. La que sigue, por favor. En la parte superior, aquí tenemos un Nepohualtzin, aquí en la parte superior tenemos que las cuentas tienen un valor de 5, igual como en la cuenta maya, lo que vale una raya. Así el Nepohualtzin vale 0. Cuando lejos de esta barra central, que se denomina barra de conteo, no hay cuentas, este vale 0. Y en la parte inferior tenemos cuentas que vale lo que vale uno de mis dedos, es decir, arriba una mano, abajo uno de mis dedos. Y así es como vamos escribiendo. En la primera fila tenemos las unidades, en la fila central decenas, centenas, aquí tengo unidad, decena y centena de millar, unidad, decena y centena de millón, unidad, decena y centena de millar de millón y billón. Entonces dice, en la parte superior tenemos cuentas con valor de 5 o de una mano, en la parte inferior hay 4 cuentas con valor de 1, equivalente a un dedo, y en total los 4 dedos restantes sin considerar el pulgar. Esta misma cuenta que se da en la zona maya con puntos, rayas y caracoles la tenemos también en la zona de Mesoamérica, y hay algunos conocedores que nos dicen que 1 es así como si yo metiera mis dedos a un bote de pintura y yo digo 1, 2, 3, 4 y la raya 5, que equivale a la mano recostada. La que sigue, por favor. Ahí tenemos la numeración maya o náhuatl. El número 1, un punto, 2, 2 puntos, 3, 3 puntos, 4, 4 puntos, 5, una raya. El 6, una raya y un punto, y así sucesivamente. Con estos números son los números más grandes que se han escrito en el mundo. La cuenta maya a veces no se sabe qué representa. Existen números tan grandes que se achacan a fenómenos astronómicos o a ciclos que son muy importantes en la vida del ser humano. En lugar, por ejemplo, de aprender como nosotros aprendemos en la escuela los 10 caracteres indoarábigos, los mayas o los náhuatl solamente tenían que memorizar estos 3 caracteres para hacer todo tipo de operaciones que los llevaban a concluir en la matemática que nosotros podemos apreciar en sus construcciones y en todas las áreas del saber que ya mencionamos con anterioridad. La que sigue, por favor. Después tenemos un Nepohualtzin, está conformado por 91 cuentas. Vamos a ver el número 91 que representa. Dice, son los días de una estación del año.
Una estación del año tiene 91 días, es decir, 91 por 4 son 364 días, un año solar. Después tenemos el doble de 91, 182, es un ciclo de siembra y cosecha del maíz. Nosotros conocemos que aquí en México tenemos 4 tipos de maíces y, por ejemplo, el que se da en el tiempo de lluvias es ese maíz que se hincha, que le llamamos cacahuacintle, que es muy rico, muy nutritivo y aparte tiene muchas propiedades que todavía forman parte de nuestra forma de comer en el día a día. 273, 91 por 3, son los días de la gestación humana. Ese 273 es el número de días que una mamá lleva en su vientre a un bebé. 364 son 13 ciclos lunares de 28 días, es decir que el calculador se considera que está vinculado a la naturaleza de la mujer. Cada ciclo de la mujer es de 28 días o de 4 fases lunares y entonces vemos que esa transversalidad abarca muchas áreas del conocimiento. Tenemos en la parte de abajo, son 52 cuentas. Las 52 cuentas representan las 52 semanas de un año, que se dividen en 4 periodos de 13 semanas cada uno. En esta parte tenemos las 13 semanas de la primavera, después 13 semanas del verano, 13 del otoño y 13 del invierno. Ese 52 también está vinculado con los ciclos del fuego nuevo, que se cuenta que se celebraban en el Cerro de la Estrella o Citlaltépetl. Entonces tenemos también los 28 días, que son las 4 fases lunares: luna creciente, menguante, llena y nueva. La que sigue, por favor. Dice, en cada fila, en cada hilera tenemos 7 cuentas, 4 en la parte inferior y 3 en la parte superior. Eso representa, las 4 cuentas de abajo representan la ley sagrada cuaternaria. Representan también los 4 granos básicos, que son maíz, frijol, amaranto y chía, que están considerados por la ciencia moderna como superalimentos o como nutracéuticos, es decir, que nutren y aparte tienen la capacidad de un farmacéutico. Hay estudios muy interesantes acerca del amaranto y de la chía, por ejemplo. El amaranto, la palabra amaranto significa en latín inmortal, inmarchitable. La palabra chía significa fuerza o resistencia. Y entonces nos damos cuenta de que esos alimentos deberían de continuar en nuestras mesas. Después tenemos las 4 cualidades humanas, que son la inteligencia, conciencia, voluntad y memoria, de acuerdo a la manera en que lo veían nuestros ancestros. Las 4 fuerzas que equilibran el universo, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, Nexi y Tezcatlipoca. Tenemos también los 4 rumbos o las 4 fases lunares, los 4 colores básicos: el rojo, blanco, negro y amarillo. La que sigue, por favor. Ahí tenemos la estructura del Nepohualtzin: unidad, decena, centena. Después tenemos los millares, los millones, los billares de millón y las unidades de billón. La que sigue. Dice, las matemáticas a nivel escolar causan aversión a la mayoría de los estudiantes. Por medio del Nepo podemos ver a la matemática como una ciencia que es parte de nuestras raíces ancestrales de grandeza. La que sigue. A este respecto y como referencia, vemos el ejemplo de Japón, donde el uso del soroban, es el ábaco que ellos utilizan, es obligatorio y sin embargo, a pesar de que es obligatorio y que ellos aprenden con soroban, son los principales exportadores de calculadoras en el mundo. Nosotros todavía vamos ahorita a la Alameda y en el barrio chino vamos a ver varias personas que utilizan su calculador soroban o Swanpan. Japón aprende con soroban, China aprende con Swanpan, Rusia aprende con Sochi. El soroban se ha extendido mucho, ya hay franquicias aquí en México, en Colombia, en Sudamérica y en España. Y nosotros que tenemos este tipo de material, ni siquiera lo conocemos ni lo utilizamos en las aulas.
La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los beneficios del uso continuo del Nepohualtzintzi? Primero, fomenta la habilidad numérica, la motricidad fina, la creatividad, mejora la capacidad de concentración, promueve el razonamiento lógico. La que sigue, por favor. Estimula la memoria, la agilidad mental, el procesamiento de información de forma sistemática y ordenada, la atención visual, la ubicación espacial, la toma de decisiones, la memoria fotográfica, la escucha atenta. La que sigue. Ahí está. Dice, el Nepohualtzintzi es uno de los aparatos que estimula la sinapsis nerviosa, la conexión neuronal en el individuo. Para utilizar el Nepohualtzintzi debemos de tener el lápiz en la mano. Las cuentas de abajo se activan con el dedo pulgar, las cuentas de arriba se activan con el dedo índice, y eso nos hace trabajar la lateralidad y trabajar la sinapsis de ambos lóbulos cerebrales. Entonces nos damos cuenta de por qué nuestros ancestros fueron excelentes matemáticos. La que sigue, por favor. Se ha observado su eficaz aplicación en niños con necesidades educativas especiales, en la enseñanza de personas con problemas de atención y con discapacidad visual. La que sigue. Ahí tenemos algunas evidencias del concurso que les mencionó el profesor Cerrato, Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor. Son parte de las evidencias que obtuvimos. Estuvimos 6 años trabajando en la escuela primaria de Efraín Huerta como comité de participación social, y entonces la UNAM nos hizo una evaluación y se vio cuáles eran las diferencias que obtiene un niño al estar estudiando con un método tradicional y al estudiar con un tipo de instrumentos que le llevan a aprender la matemática a través del tacto. La que sigue. Ahí tenemos la premiación por parte de la Secretaría de Educación Pública. En primer lugar, a nivel nacional, el licenciado Lujambio fue quien nos lo otorgó en el 2011. La que sigue, por favor. Ahí tenemos algunos promotores con quien estuvimos trabajando. Fue TV Azteca, el CONAPAS, TV Educativa, el concurso internacional Ciencia en Acción, que se celebró en España, y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. La que sigue. Ahí tenemos algún ejemplo de los chicos. Cuando se elaboró no teníamos a veces material para trabajar completo. Ahí tenemos un EPO que se hizo con Shakira, que está en el extremo superior derecho, el del medio que está hecho con cajas de chicles, y el del lado izquierdo que está hecho con pepitas o con chaquirones. Entonces, a través de esto despertamos ese cariño que esperamos en la niñez y el reconocimiento para nuestros abuelos de darnos cuenta de que provenimos de un linaje de grandeza. La que sigue, por favor. Ahí tenemos los resultados en la revista digital de la UNAM. Ese es el enlace de la revista, y en donde podemos ver cuáles fueron los resultados. Aquí tenemos a nivel grupo, cuánto era, a nivel escuela, a nivel entidad y a nivel nacional. Entonces nos damos cuenta que a nivel entidad o a nivel nacional tenemos el 12.5% en matemáticas, los niños eran insuficientes, en elemental 40%, en bueno 26% y en excelente el 22%. Los chicos que trabajaron durante 6 años con Nepohualtzintzi tenían 1% insuficiente, 14.3 elemental, 30% bueno y 53.8% excelente. Entonces nos damos cuenta que a veces la matemática no la llevamos al niño de la manera más amigable, sino que a veces nosotros los profesores no proporcionamos materiales que le lleven al niño a comprender una ciencia que es por su naturaleza abstracta, para que se le haga más fácil el desarrollo de la misma. La que sigue, por favor. En el Centro Educativo Didáscalos estamos trabajando desde 2013, continuamos. Y ahí tenemos en la escuela primaria Miguel Lerdo de Tejada, entramos como ruta de mejora. La que sigue, por favor. Trabajamos también con los becarios de Telmex, continuamos. Ahí está, ese es mi contacto, esa es una página de Facebook que tenemos y un correo electrónico. Y entonces, por mi parte, eso sería todo. No sé si alguien tuviera alguna duda
correcto, las duras apenas. Muchas gracias. De estas ponencias. A continuación nos acompaña José Vergara Laguna, estudiante de matemáticas de Guanajuato, con su ponencia Geometría japonesa en el periodo Edo de Japón. Adelante. Bueno, me parece muy interesante la ponencia que antecedió a la breve plática que estaré dando, la ponencia anterior a la breve plática que estaré dando, ya que me parece que es un tema sobre la comunicación matemática a través de tiempo y espacio. Yo creo que es una cuestión muy interesante, es un tema de investigación que hay dentro de matemáticas, la etnomatemática. Sin embargo, el tema que yo voy a estar trabajando es sobre geometría japonesa. ¿Por qué decimos geometría japonesa? ¿Por qué utilizamos a la geometría como adjetivo como japonés? Y bueno, la siguiente, por favor. Esto tiene que ver porque las matemáticas en Japón tienen un desarrollo podemos llamarlo independiente a lo que estuvo ocurriendo en Europa y fue a la llegada europea, principalmente las matemáticas como las conocemos ahora a partir del siglo XIX. Entonces, lo que tenemos es una idea de Wasan, que en japonés significa wa, Japón o lo japonés, y san, la cuenta. Entonces son las cuentas japonesas, literalmente lo que tenemos. Y dentro de Wasan está esta idea de la geometría, que tiene su palabra que se llama san, ¿no? Para 1800, mediados de 1800, tenemos un periodo de la llegada europea, un impulso modernizador. Para Japón esto significó, pues, como dice ahí, Fukoku Kyogei, que significa, para no ocurrir lo que le pasó a China, que no fue colonizado, pero que sí perdió una guerra contra los franceses, una guerra contra los británicos. Entonces, Japón tomó esta política nacional que es país rico, ejército fuerte, y como pues matemáticas fue una de las disciplinas en las que se concentraron, ¿no? También tiene otra frase que es una incaica, que es la apertura civilizatoria. Pues tenían en ese momento idea de que nos debíamos abrir para poder adelantar. La siguiente, por favor. Pero hay diferencias de lo que es esta ilustración europea en matemáticas, ¿no? Y uno de estos ejemplos es esto del Sangaku, que es geometría, ¿no? Ya pasaré a hablar sobre lo que es esto del Sangaku, ¿no? La siguiente imagen, por favor. El Sangaku son ejercicios de geometría, pero estos ejercicios de geometría aparecen normalmente como exvotos, lo que nosotros conocemos exvotos, ¿no? Yo le pongo exvotos entre comillas, pero es un ejercicio complicado de geometría normalmente y que lo realizaba pues la persona, y en gratitud por haber podido por haber resuelto este ejercicio de geometría, entonces va y hacía un pequeño cuadro de madera. Son característicos porque son muy ilustrados, con colores muy visibles, y lo pegaban enfrente del atrio, ya sea del templo budista, la Tera, o del templo shintoísta, la Jinja. Entonces, este es un ejemplo de uno que aparece en un templo shintoísta de Katayama Mágico,
Entonces, lo que menciona, acá les puse en español y en japonés, lo que menciona un círculo de radio R está inscrito en un triángulo isósceles con lados A12 y B10, encontrar R. Así aparece, ¿no? Y bueno, hice la transcripción en japonés ahí. Y la siguiente imagen, por favor. Y al lado de esta aparece entonces la respuesta, que la tenemos acá. Entonces acá, como aparece en este mismo documento, pues aparece la resolución de este. Muchos de estos ejercicios de Sangaku pues utilizan mucho pues el teorema de Pitágoras para resolverlos, entonces se conocía mucho. Pero este es un ejemplo, el Sangaku, de una geografía, llamémosle tradicional, con motivos religiosos en Japón, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de esto, así aparece, y pues eso es lo que yo quería presentarles como un ejemplo para que ustedes puedan conocer acerca de lo que se utiliza en otros lugares. Nada más terminaré como colofón esto del Sangaku en las escuelas japonesas, igual que como utilizan el Soroban que mencionó nuestra colega, también hasta la fecha lo utilizan como una herramienta en la enseñanza matemática para la resolución de problemas en metría. Pues muchas gracias por su tiempo. A continuación realizará su presentación Jesús Alberto Rodríguez Rosas, estudiante de biotecnología, nos acompaña desde Baja California Sur, con su ponencia Optomecánica cuántica operacional en oncología. Adelante. Buenas tardes. El tema que yo les voy a presentar es un tema que estuve desarrollando durante un año. Bueno, la optomecánica es esencialmente la mecánica o los impactos mecánicos que tiene la luz. Antes se creía que la luz eran pequeñas esferas que tenían masa. Ahora no, ahora está comprobado que son ondas. Bueno, estas ondas sí presentan una especie de presión sobre la materia. Pasamos a la siguiente, por favor. La oncología es el estudio de las neoplasias. Una neoplasia es un bulto en el cuerpo humano, es decir, un tumor. Puede ser un tumor benigno, un tumor maligno. Pasamos a la siguiente. La optomecánica se trata de la presión que ejerce la luz. Esa imagen que ven ahí la realicé mediante un simulador de física. Ese simulador de física se le puede añadir variantes como lo son el medio por el que se puede propagar la luz, se puede propagar por el vacío, por el aire. Los estudios que se realizaron fueron en el vacío y en el aire. El tipo de lente también tiene que ver. El diseño de lente se hace en un simulador gráfico 3D. Pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, los tratamientos actuales que se tienen para el cáncer, para tratar un cáncer maligno o benigno, usualmente son cirugías, son quimioterapias, son radioterapias que siempre tienen un daño colateral a la salud del paciente, ya que tienen, por ejemplo, la radioterapia emplea radiaciones que son muy fuertes para el cuerpo humano. El cuerpo humano resiste una dosis pequeña de radiación. Los tratamientos que emplean la optomecánica son mediante haces de luz que son microscópicos, tienen micras de diámetro, lo cual es un tratamiento más eficiente. Y las matemáticas que se emplean para este método es mediante analizadores, mediante circuitos eléctricos, circuitos electrónicos que cumplen leyes físicas, leyes de electrónica.
Estas leyes se utilizan para calcular la potencia del láser dependiendo el diámetro que tiene la partícula cancerígena. Pasamos al siguiente. Bueno, las aplicaciones pues son muchas. ¿Se puede regresar tantito? Se me olvidó comentarles los tratamientos que mediante la optomecánica son la electroforesis. La electroforesis consiste en separar dos micropartículas diferentes. Se tienen dos tipos de micropartículas y se separan mediante campos eléctricos. La electroforesis de gel, la electroforesis en gel de campo pulsado es lo mismo, solo que los campos eléctricos cambian la frecuencia a frecuencias muy altas. La separación dielectroforética de plaquetas de glóbulos rojos es un método que separa las plaquetas de los glóbulos rojos, también mediante aplicaciones de campos eléctricos. Pasamos al siguiente. Bueno, ya les comenté las aplicaciones. Las matemáticas se emplean para formular ecuaciones que controlan las máquinas que lanzan estos haces de luz para atrapar las micropartículas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mecánica cuántica operacional en oncología. Y a continuación, para finalizar este bloque de ponencias, nos acompaña la docente de telemática, la profesora Miriam Balbuena Sánchez, quien nos presenta su ponencia Matemáticas hasta en los videojuegos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi tema es Matemática hasta en los videojuegos. ¿Quién de ustedes no ha tenido contacto con un videojuego en estos días? Creo que todos hemos tenido al menos Snake, ¿no? Para entretenernos un poco mientras estamos esperando. Entonces, hay una infinidad actualmente de lo que son plataformas y videojuegos en los que se ocupa, pues sí, atrás de todos ellos en la construcción, las matemáticas. La que sigue, por favor. Vamos a tomar esa definición como la presentación. Es un juego, bueno, un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador y un dispositivo que muestra imágenes de video. Entonces, partiendo de esto, sigue por favor. La revista Forbes, únicamente en ganancias en la construcción de videojuegos o en el uso de videojuegos, el año pasado reporta que son 148.800.000, bueno, muchísimo dinero, ¿no? Y para el año 2022 reporta que han incrementado 49.000 millones más a partir de la fecha. Entonces, con esta motivación, creo que muchos han dicho, bueno, creo que sí voy a invertir en esta parte y voy a dedicarme a desarrollar videojuegos. Eso nos ha permitido, la que sigue por favor, pasar de la imagen que está abajo, que fue el primer videojuego que se elaboró, que es considerado como el primer videojuego, que fue en el año 1958, se llamaba tenis para dos jugadores. Básicamente eran dos rayitas que simulaban ser las raquetas y una pelota. En esta parte se ve sencillo, pero bueno, implica lo que son colisiones, la distancia, velocidad, y si pasaba cierta raya ganaba. Entonces desde ahí, aunque se vea muy básico, bueno, ya implicaba lo que son matemáticas. Y en la parte de arriba es la imagen del videojuego de Resident Evil 3, que es el remake, que ya tiene muchísimos efectos visuales y ya tiene muchísima más elaboración, mucha más parte de física detrás de él. Ese videojuego apenas va a salir en abril de este año. La siguiente. Toda esta parte, o todo el dinero que ha generado la industria de los videojuegos, ha permitido evolucionar. Bueno, mi personaje favorito es Mario Bros, por eso lo van a ver como en muchas partes. Y de 1981, que era el de Donkey Kong, que de hecho se llamaba Jumper, era un muñequito que iba brincando, ha permitido ir evolucionando en todos los videojuegos, que bueno, no sé si algunos sí conocen, ¿no? Estaba Super Mario Bros 3, hasta del último, que bueno, pues salió para la plataforma Wii U, que es Mario Kart, Mario Land y bueno, muchos juegos. La que sigue, por favor. Para crear un videojuego hay 3 etapas.
está la preproducción, la producción y la postproducción. Esas son básicamente lo que se ha dividido la industria de los videojuegos en esas grandes 3 etapas. La que sigue, por favor. Bueno, la preproducción, si quieres, ve pasando hasta que... Ahí. Bueno, en lo que es la preproducción es donde se define, es como el storyboard, donde se define de qué va a tratar mi videojuego, cuántos niveles van a haber, cuáles van a ser las reglas, qué jugadores, qué requerimientos técnicos, porque bueno, no todos los videojuegos aplican para todas las consolas o todas las plataformas, cómo se va a ver, qué características, cómo va a ser mi interfaz de usuario, cómo es que va a jugar. En esa parte, en la preproducción, es donde se detallan todas esas cosas. Digamos que aquí las matemáticas todavía no entran de lleno. La que sigue, por favor. Donde entramos y nos vamos a detener es en la producción del videojuego, donde ya se empieza a ver lo que es las matemáticas. Tenemos en esta parte matemáticas sencillas, desde lo que son sumas, restas, como por ejemplo, cuántas monedas recogió. Esas son variables de estado y únicamente hacen sumas, restas, si recogió más monedas, si perdió monedas, si tiene que récord, o también hacen porcentajes, el cálculo de la vida, cuánto tiene de vida. Ok, la que sigue, por favor. Y también para explicar lo siguiente, primero vamos a ver rápidamente el plano cartesiano, que son 2 ejes, uno horizontal, si quieres igual le pasando, es que la tenía como más pausada, pero bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos un poquito rápido. Este es el plano cartesiano, donde tenemos el eje horizontal de las X, el eje vertical de las Y, y bueno, y tiene escala. Están los positivos, los negativos, y lo que hacemos en el punto, en el plano cartesiano, es ubicar el origen, que está justo en el centro, que sería la coordenada 0, 0, y de ahí lo que podemos hacer es ir viendo la localización de los puntos, es decir, qué coordenadas tienen en X y en Y. La que sigue, por favor. Esto nos puede servir para hacer lo que son la distancia entre 2 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos lo que es la geometría, que es el triángulo, y ustedes conocen la fórmula del teorema de Pitágoras, que es c cuadrada igual a b cuadrada más a cuadrada más b cuadrada. Y en este caso lo que hacemos es despejar la fórmula y podemos encontrar la distancia entre 2 puntos que no necesariamente estén en el mismo eje de las X o estén en las coordenadas 0, 0, sino que estén como que en diagonal. En este caso es la distancia, es la que está en D. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, bueno, para la que sigue. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en este juego tenemos nuestro personaje principal que está suponiendo en la coordenada 1, 1, y viene un enemigo que es un pequeño caracol y está en la coordenada 4, 1. Entonces, lo que hace internamente la computadora es calcular esa distancia, la que sigue, la distancia en esa parte. Entonces al final dice que, bueno, el caracol, que es el enemigo, está de nuestro personaje a una distancia de 3. Entonces cuando el enemigo o nuestro personaje vuelve a avanzar, entonces la computadora tiene que volver a ejecutar esos cálculos, y esto tiene que ser pues muy muy rápido. También tenemos otra situación en los escenarios, la que sigue, que es por ejemplo cuando tenemos inclinaciones en los juegos. Entonces aquí se aplica una fórmula que es la pendiente, y esto nos sirve para saber qué tan inclinado está nuestro plano, y esto puede alterar en la velocidad. Por ejemplo, en este caso es una piedra, y es en la velocidad, mientras más inclinado está, la velocidad que adquiere puede ser mayor. Mientras menos está, entonces también influye en si hay fricción, no hay fricción, y todo ese tipo de cálculos son los que tiene que hacer la computadora de forma rápida. La que sigue, por favor. También hay otro que le llamamos hitbox en la construcción de videojuegos, y esto es, bueno, se le hace una malla a lo que es nuestro objeto. Cuando tenemos pocos recursos, esta malla es muy básica, como lo vemos en la segunda imagen, que es un cuadrado. Tenemos únicamente algunos puntos o muy pocos puntos, y nos sirve para detectar si otro objeto choca con ese objeto, entonces, ¿no? Pues ahí va a afectar. Si depende de las reglas del juego, le va a quitar vida o va a aumentar, depende. Nosotros tenemos en la parte más
derecha de ustedes, el que tiene muchos vértices, esa tiene mayor precisión, pero requiere mucho más tiempo de procesamiento porque tiene que calcular cada uno de los puntos y tiene que calcular si cada uno de esos puntos fue tocado. Entonces es mucho más complejo analizar esta parte, bueno, la que está al más derecho a la segunda. La que sigue, por favor. También ocupamos coordenadas polares. Sé que son muchos términos ahorita, pero bueno, poco a poco tal vez podamos ahondar un poco más. Las coordenadas polares cambiamos de lo del plano cartesiano, que son coordenadas X, Y, esas son coordenadas rectangulares. En las coordenadas polares lo que tenemos son ángulos y distancias para ver en dónde está nuestro punto. ¿Para qué nos sirve esto en el videojuego? Pues para calcular, por ejemplo, esa es una toma muy básica del juego que se llama Rocky Snake, donde el punto rojo es un enemigo y lo que se ve en el como semicírculo, una fracción del círculo, es la mira o la capacidad que tiene el de visión. Entonces sirve para ver si estás dentro o fuera del rango de visión del personaje. ¿Ya que sí? Bueno, el motor del videojuego, todo lo que les he platicado, se divide en 4 partes, que es el motor físico, el motor de renderizado, el gestor de la inteligencia artificial y el motor de sonido. El motor físico es todo aquel que tiene por dentro la construcción de lo que son los objetos o los movimientos físicos, es decir, si puede brincar, si puede doblar y toda esa parte. Ahí pues algunos ejemplos. Y la que sigue. En este caso, en el motor físico, nosotros, una anterior, por dentro pues tenemos todos los cálculos, ¿no? Que es el tiro parabólico, que es lo que se tiene que hacer y es lo que internamente hace el programa. Y la siguiente. Y bueno, en fin, el usuario solamente ve el tiro, pero sí debemos saber con qué inclinación, si lo vamos a hacer más atrás, más fuerza o no. El motor de renderizado, el que sigue por favor, es el que sirve para poder dibujar todo lo que son las imágenes dentro de la pantalla. Entonces, en este caso ya tenemos que son renderizados 3D y ya son muchísimo más reales. Ya, por ejemplo, el cabello, en algunas películas, algunos videojuegos ya se ve muy real y eso es muy complejo porque ahí simulan cada uno o el movimiento de cada uno de los cabellos. La que sigue, por favor. También tenemos lo que son los motores de sonido. En esta parte se hace todo lo que son los sonidos del videojuego y ahí lo que se hace, bueno, es manipular lo que son las ondas, incrementar, sumar ondas para poder generar lo que son todos los sonidos. La que sigue, por favor. Tenemos el motor de inteligencia artificial, que en este caso, bueno, es cómo van a actuar los personajes que están del otro lado. Por ejemplo, en el caso de arriba, en el de Pac-Man, es cómo van a funcionar los fantasmas. O sea, si te encuentran en cierto rango, se van a ir atrás de ti. En el de abajo, que bueno, es el juego de Resident Evil, también es cómo van a funcionar los zombies, si te van a perseguir, si no, también si hay acertijos, si no atinas. Hay veces que cambia, dependiendo cómo resuelvas los acertijos, es dependiendo qué es lo que sigue en el juego. Entonces todo eso es parte de inteligencia artificial que está por detrás. La que sigue, por favor. Bueno, hay muchos motores de videojuegos, hay lo que son, algunos son gratuitos y los pueden descargar y los pueden usar, hay otros que son de paga. Bueno, esos son algunos. La que sigue. Y bueno, como conclusión, las matemáticas siempre han estado presentes en el desarrollo de los videojuegos, tratando de simular algunos fenómenos físicos. Pero debido al desarrollo de la tecnología y la implementación de los motores de juegos en el desarrollo, las matemáticas que se emplean, en este caso, pues son cada vez más complejas. O sea, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Miriam Balbuena Sánchez con su ponencia que nos presentó, Matemáticas hasta los videojuegos. Me cuenta que ya estamos con un poquito de tiempo ya por finalizar, por lo cual les pedimos, yo sé que quedaron muy interesados con estas 4 vertientes de participación, de ver cómo las matemáticas se encuentran en todos lados. Si pudiesen llegarnos a hacer las preguntas también para que a su vez podamos hacérselas llegar a nuestros ponentes, a nuestros invitados, que agradecemos muchísimo su participación. Y realizaremos a continuación el cierre. Para ello invitamos
a participar a nuestra directora de gestión del aprendizaje de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la maestra Patricia Ávila Muñoz, para realizar la entrega de constantes y cierres. Muchas gracias. Muchas gracias. Está un poco inclinado, entonces para que no se me caiga todo el especialista en que me sucedan así. Hemos llegado al final de la jornada. Primero que nada, en nombre de nuestra rectora, la maestra Eliana Crazot, les agradecemos muchísimo su presencia, a los asistentes, pero especialmente a nuestros ponentes por haber compartido con nosotros su experiencia, sus conocimientos y motivarnos a conocer más y profundizar sobre cada uno de los temas que nos han presentado. Ha sido una jornada larga, toda la semana se ha trabajado en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues temas interesantes en los que todos ellos, como hemos visto, se han vinculado temas específicos donde la mujer ha tenido algún tipo de participación. Es muy difícil poder nombrar cuánta gente, hombres y mujeres, están detrás de todos estos programas y proyectos, pero es una gran oportunidad abrir estos espacios para que todo el mundo encuentre su lugar, se vea proyectado, quiera profundizar, quiera seguir ampliando sus conocimientos sobre los temas objeto de estudio de nuestra universidad. Sí, la universidad, con estos espacios que se abren, nos da la oportunidad de conocer los diferentes programas educativos, el tratamiento y el manejo de los contenidos que vamos viendo al interior de las diferentes carreras, y seguramente abriremos más espacios para que se proyecten otras áreas de conocimiento que tenemos, que ofrecemos en nuestro programa. No quiero dejar de mencionar los temas que se trataron esta semana, que fueron las nuevas masculinidades en la erradicación de la violencia de género, las instituciones de educación superior libres de violencia, el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana y mujeres en las matemáticas, que es con lo que estamos cerrando. Vemos que tenemos una mesa muy equilibrada, porque tuvimos caballeros y damas que estuvieron haciendo presentaciones en el marco del propio proyecto. Creo que esto también nos permite tener una representación de lo que sería nuestra comunidad académica. En esta mesa tuvimos a especialistas, tuvimos a docentes y tuvimos a nuestros estudiantes que están presentando algún resultado de los conocimientos adquiridos. Muchísimas gracias nuevamente. Paso ahora a hacer entrega de los reconocimientos. Lo leo. La Universidad Abierta de Distancia otorga la presente constancia a la licenciada Claudia Soto Ortiz por haber participado en su conferencia magistral didáctica de las matemáticas entre nuestros antiguos mexicanos en el marco del Día Internacional de las Matemáticas, Ciudad de México, 13 de marzo del año 2020, firmado por nuestra rectora Eliana Crazot, rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les pido un aplauso. Con el mismo texto, ahora le entrego a Miriam Balbuena Sánchez su constancia. Muchísimas gracias. A nuestros chicos, porque si están jovencitos, nuestros estudiantes. José Vergara Laguna. Muchos que les saben de las armas, pero no se puede evitar. Y Jesús Alberto Rodríguez Rosas. Gracias nuevamente a todos por su presencia, por su interés, por acompañarnos en todos estos espacios académicos, y seguimos adelante para nuevas oportunidades. Hasta luego.